Vamos a referirnos a un caso judicial muy resonante que tuvo mucha difusión pública. Estamos hablando del tristísimo episodio en el que asesinaron a un joven cabo de la policía. Estamos hablando del homicidio del cabo Martinet, ocurrido el 6 de abril pasado en barrio San Lorenzo. Estaba en cumplimiento de servicio y fue ultimado de un disparo. Pero más allá de la resolución respecto de la situación procesal de cada uno de los detenidos en el marco de la investigación, la jueza Susana Luna, con quien vamos a dialogar dentro de algunos minutos nada más, hizo en esta resolución una serie de consideraciones que para nosotros constituye una verdadera radiografía de lo que es la situación social y delictual en el barrio San Lorenzo, que podría proyectarse a otros barrios de la ciudad. A través de este informe vamos a meternos en tema y después tendremos sí la compañía de la doctora Luna. En el extenso escrito en el que la jueza de instrucción de la cuarta nominación, doctora Susana Luna, resolvió la situación procesal de los detenidos por el asesinato del cabo de la policía Damián Martinet, la magistrada formula una serie de consideraciones que describen situaciones graves que contextualizan este y otros hechos de violencia. Se da cuenta de personas que voluntariamente aportan su testimonio en el marco de la investigación, pero que solicitaron ciertas garantías antes de hacerlo, habida cuenta de ser vecinos del barrio San Lorenzo y tener sus familias conviviendo con gran parte de los familiares de las personas involucradas en el hecho, manifestando claramente el temor a ser identificadas. En el escrito se destaca que el homicidio del cabo Martinet causó una gran conmoción pública por tratarse la víctima de un empleado policial en funciones, ocurrida de manera violenta en un barrio del oeste de la ciudad, con particularidades que se han ventilado a lo largo de la investigación de la causa, como ser la coexistencia que deben soportar los vecinos del lugar con conocidos grupos a quienes llaman bandas y que hasta tienen sus propias denominaciones y territorios de acción delimitados. En este contexto, se señala en el escrito judicial que aparecen en escena nombres como Banda del Pasillo, Los Maraqueros y hasta una denominada Banda del Gauchito Gil. En tal sentido, debe tenerse en cuenta las particularidades del contexto donde ocurre el hecho que culminó con la muerte de Martinet, sabiendo que la labor jurisdiccional también implica un análisis más profundo que excede el hecho delictivo en sí, pero que a su vez lo explica desde lo sociológico y cultural. En esta línea de pensamiento cabe recordar que la sociología criminal funcionalista ha acuñado bajo el concepto de subcultura criminal para explicar la conducta de jóvenes infractores de clase baja. Esta actitud de rebeldía hacia los valores convencionales de clase media, canalizado a través del delito, intenta no tanto satisfacer expectativas de lucro o ascenso económico, sin construir subjetividades y afirmar una identidad que el propio sistema les niega a esos jóvenes marginados y olvidados por una estructura social que les impide acceder al bienestar por vías lícitas, frente a lo que surge la desviación como respuesta. El delito, se sigue explicando en el escrito, sería la consecuencia de una organización social distinta, de una escala de valores alternativa o al menos ambivalente, en lo que la solidaridad interna de los grupos aparece como tan importante la valentía misma, el hedonismo inmediato y la maliciosidad. Esto es la satisfacción que se extrae de la disconformidad de los otros o de su temor. Más allá de ser esto un proceso medular que le toca vivir a nuestra sociedad por la pérdida de valores, por las severas dificultades económicas que termina arrastrando a tantos jóvenes de clase media a clase baja, la prevención situacional, entendiéndose como mayor vigilancia policial, políticas destinadas a desarmar las células barriales que conforman las bandas antagónicas, muchas veces entre ellas mismas por una pelea territorial, debe identificarse e inclusive apelando a la discusión como paso previo a la conjuración de los delitos que eventualmente cometen estos grupos. Estos grupos o bandas tornan impenetrables los territorios que son ganados por los mismos y donde sus miembros sienten que valen algo, al menos para ellos mismos, sus adeptos y seguidores. Aquí son alguien, cobran identidad y ya no son los excluidos sociales. En el escrito judicial también se puntualiza, si bien el castigo, entendido como pena en el ámbito del derecho penal, es una forma clave del control social,
con la explícita función de corregir el comportamiento desviado de los individuos. No menos importante resulta actuar desde la prevención. Lo importante de los valores familiares y el aporte de los sistemas educativos a cargo del Estado es fundamental en el proceso de interiorización de las normas, tanto sociales como jurídicas. La magistrada también hace referencia en el escrito al flagelo de la droga, aclarando que si bien en este caso no es motivo de investigación directa, no escapa la realidad sociocultural en la que conviven en el barrio San Lorenzo. A partir de los aportes de testigos presentados en la causa, que existe una típica pelea entre bandas, sea por el poder en la venta de drogas, prostitución y delitos comunes. También de las declaraciones puede afirmarse que el barrio está dividido en sus límites por 3 bandas, las que de manera más cotidiana se enfrentan a tiros y ataques mafiosos. Como consecuencia de estas trifulcas, en muchas ocasiones se ha visto envueltas personas inocentes, clases trabajadoras que conviven con estas socioculturas delictivas, lo que ha quedado evidenciado con el claro ejemplo de la muerte de Martinet a mano de uno de los más famosos y convalidados miembros de la banda del Pasillo, el imputado Leandro Osmar Paredes. En el texto también puntualiza que el barrio San Lorenzo está lleno de vecinos que llevan una vida en el marco de la ley, trabajadores y personas con vida familiar, pero que justamente las circunstancias barriales que los rodean, con estas personas que forman parte de grupos que se encuentran al margen de la ley, los llena de temores a la hora de colaborar con la justicia, aunque algunos de todos modos, con una actitud ponderable, lo hacen. Muy bien, tiene la gentileza de acompañarnos la doctora Susana Luna, la jueza penal de la 4ª nominación. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por haber accedido a nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, doctora, nosotros en este informe, más allá de las cuestiones puntuales que hacen a la definición de la situación procesal de cada uno de los detenidos, que estuvo en el marco de la investigación o de esta primera instancia de la investigación, nos llamó poderosamente la atención las consideraciones que usted hace sobre la situación en el barrio, sobre la presencia de estas bandas que todo el mundo sabe que existen. Cuando digo todo el mundo, no solamente los vecinos, lo sabemos los periodistas, lo saben las autoridades policiales, lo saben las autoridades del Ministerio de Seguridad. Desde hace décadas estas bandas actúan y atemorizan con total impunidad a los vecinos. Usted llega a esta conclusión porque cada uno de los testigos que aportaba lo suyo con identidad reservada, porque tenían mucho miedo y demás, sí, hablan de los enfrentamientos constantes en el barrio, ¿no? Sí, obviamente, así como lo narra usted, es verdad, o sea, es algo, un secreto a voces, podría decirse, o una realidad cotidiana para la gente del lugar. A mí como magistrada y como jueza de la causa me tocó conocer esta realidad. Yo no voy a negar que también era un poco inocente en determinadas cuestiones, no inocente en el sentido de no saber que esto existe, pero una cosa es saberlo desde la posición del rol y otra cosa es vivirlo. Eso lo pudimos palpar no solo presentándonos en el lugar, recibiendo a la gente, tratando de contenerla y darnos cuenta de esa realidad. Por eso yo en una parte de mi procesamiento hago una referencia puntual a esta situación porque creí necesario que más allá de resolver el caso, digamos, más allá de decir, bueno, estos son los elementos que para mí, obviamente, en esta instrucción, que es primaria, es la primera etapa de un proceso, donde aún la persona mantiene su estado de inocencia hasta que no surja una condena definitiva, obviamente, no podía escapar. Esa realidad sociocultural que lleva a la formación de estas bandas que amedrentan a estos sectores, digamos, de estos barrios de gente que trabaja y que tiene una vida normal, de esfuerzo, en una sociedad, digamos, que les cuesta porque es una clase media baja, pero con mucho afán de crecer. Conviven estas bandas y realmente ese es el término. Y no es un término creado al azar, digamos, porque tienen su identidad, o sea, tienen sus códigos, manejan sus propios valores. Conviven y se enfrentan por el manejo de los negocios ilegales. Sí, tienen subdivisiones territoriales. Y realmente lo pudimos constatar porque lo vivimos. Más allá, digamos, de una cuestión tangencial a la causa, es lo que termina que esta persona exista. Un líder de banda en una actitud hasta podría decirse
casi impune toma decisiones como amedrentar o terminar con la vida de personas que viven ahí o que estaban haciendo. Es algo que obviamente creí necesario plasmarlo, porque esto, como yo le decía, recién empieza acá. Esto fue apelado, obviamente, una valoración que tienen que hacerlo la alzada a partir de estas apelaciones, y yo sentí que era necesario que queden claras. Se habla de una subcultura criminal. ¿Las leyes están apropiadas para poder combatir esta subcultura criminal? No, a ver, las leyes hablan de los delitos, hablan de sus penas, hablan de cómo enfrentar determinadas conductas que se producen de manera desviada una vez que están consumadas, digamos. Lo que hay que, estas subculturas, digamos, aparecen por diversas situaciones, ¿no? Sean cuestiones, pérdidas de valores socioculturales, falta de educación, problemas económicos y demás. Pero esto se trabaja desde la prevención. Yo puedo decir, bueno, intervengo, corrijo la conducta desviada a partir de la aplicación de una sanción penal, pero eso ya es después del hecho. Estas subculturas tienen que ser, digamos, erradicadas, primero a partir de un trabajo que es mucho más profundo, ¿no? Que no es atinente a un sector determinado. Yo creo que todos los sectores sociales deben intervenir en esto. Fundamentalmente el tema prevencional policial, educacional, familiar, o sea, esto es un flagelo que tiene que ver también con una cuestión relacionada a la innegable droga que aparece, o sea, eso es innegable, más allá de que no fue mi investigación puntual. Obviamente yo soy una jueza de la provincia, yo investigo el hecho, no, el tema de droga no es algo de, claro, pero de fue pero apareciendo toda esta problemática a medida que avanzaba la investigación. A ver, ¿cómo interpretamos los hechos? Los hechos no se interpretan aisladamente, las conductas devienen de un contexto. ¿Cómo analizamos si esta conducta está, más allá de que por ahí trato de ser lo más clara posible para la comprensión de la sociedad, ¿no? Decir, bueno, no pretender justificar, pero sí entender el contexto delictual. A partir de ese análisis, de ese contexto, es que podemos vislumbrar esto. Y yo me siento en la necesidad y en la obligación de dejarlo sentado, porque no me puedo circunscribir al caso concreto, más allá de que mi rol y mi deber es resolver el caso concreto, que por lo menos en mi instancia lo creo haberlo hecho. En el caso de Paredes, quien está procesado, quien fue imputado y está procesado por la muerte del cabo Martinet. Estamos hablando de una persona muy joven, tiene solo 25 años. Sí, una persona y muy joven. Ya tenía una condena por homicidio, había cumplido más de 10 años en la cárcel. No. No llegó a cumplir 10 años. No, él fue condenado en primera instancia, digamos, por un homicidio, tengo entendido, pero eso fue revocado por la Cámara, o sea que era una persona que termina siendo inocente porque se absuelve, digamos, se revoca esa condena, o sea que eso no es un antecedente válido, eso se saca de sus legajos, digamos, porque él recobra su estado de inocencia, digamos. Pero una persona que a todas luces, y según los testimonios que usted pudo recoger en la causa, en el expediente, tenía antecedentes y tenía una personalidad muy fuerte, tenía amenazada a mucha gente, incluso algún testigo habla de una agresión que sufrió dentro de la sede policial, concretamente la seccional segunda de policía, que fue atacado por otros internos que había en ese lugar por haber declarado en contra de Paredes, o sea, un hombre con muchas influencias en el AMPA. Sí, es así. De todas maneras, son denuncias que hay que probarlas, ¿no? Yo las tomo como tal, y obviamente que el fiscal de la causa va a investigar, y es otra investigación que se abre paralelamente. Ustedes, si veo que están al tanto del procesamiento, se abrieron muchas investigaciones paralelas, cuestiones de apremios que se suscitaron, otras cuestiones poco claras en torno a la investigación primaria de policial, pero bueno, que también llevó a que el juzgado tome la decisión de dar intervención a la policía a las TOE de Rosario, también para preservar un poco también la imagen de la policía local, porque se trataba de un miembro de la fuerza local, ¿no es cierto? Lógico. Entonces, un caso que había conmocionado, obviamente, a la policía puertas adentro, claro, ¿no? Para evitar suspicacias y algún tipo de malos entendidos, mi decisión fue esa. De todas maneras, hay varias investigaciones paralelas con falsos testimonios y demás. Fue una causa muy ardua.
muy comprometida desde el juzgado mismo, porque por esta cuestión social que tiene, por su gran connotación social. Yo le digo a mis compañeros, y digo mis compañeros de trabajo, porque todos trabajamos codo a codo ahí, que realmente fue una causa emblemática para nosotros. Hemos tenido otras, pero esta es como que nos toca en parte a todos, nos hace sentir responsable a todos un poquito. Creo que la sociedad de sus distintos ámbitos es responsable, más allá de obviamente que hay cuestiones puntuales que tendrá que resolverla el Estado desde sus distintos estamentos. Creo que todo fue una cuestión que nos afectó a todos, por lo menos los que nos hemos involucrado en esto. ¿Qué pasa con esos vecinos que están cansados, que sienten temor y que son conscientes de las garantías que tienen a la hora de dar sus testimonios? Sí, y fue un trabajo que hicimos desde el juzgado también, porque obviamente estas bandas, digamos, tienen su poder territorial. Como bien yo había citado ahí a Cohen, que él fue el primer, digamos, en la parte dogmática del derecho, que hace un análisis de las bandas y de las subculturas. Son bandas que se posicionan muy bien dentro de la sociedad y se manejan a través del temor. Obviamente hay gente muy honesta y muy trabajadora, pero con temor, que es sumamente comprensible. Desde el juzgado le hacemos saber de la posibilidad que tienen de ser testigos reservados, le damos las garantías que desde la justicia le podemos dar. Obviamente hay cuestiones que escapan a nosotros, pero desde la justicia tenemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, a partir de esa seguridad que sintieron que el juzgado le estaba dando, es que se animaron a dar sus aportes. Doctora, ¿esto lo puede llevar a profundizar la investigación del funcionamiento de estas bandas, por ejemplo en el caso de Barrio San Lorenzo? Porque uno presume, Paredes está preso. ¿Quién le seguía en ese orden jerárquico establecido en la banda del Pasillo? Bueno, es una cuestión que de oficio se puede investigar. Yo en una parte lo dejo al criterio del órgano de acusación. Sí, hay cuestiones que hay que investigar. Yo creo que esto empezó y terminó con la muerte de Martínez, ¿no? Pero hay algo más profundo que tal vez de oficio se pueda actuar. También dejó entrever, una de las testigos, por ejemplo, reservada en la causa, nos muestra fotos de Facebook, donde hay publicación de armas y demás, pero bueno, el Ministerio Público está al tanto de eso, y ellos también saben lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. ¿Un fiscal tiene elementos suficientes como para iniciar o para requerir que se inicie una investigación? Sí, en principio yo creo que sí. ¿Cuál es el conocimiento que tienen estos delincuentes, supuestos delincuentes de las leyes, de las armas? ¿Ellos tienen un conocimiento amplio? Sí, nos sorprendía también, ¿no? Porque nosotros somos muy técnicos desde lo teórico, digamos, sabemos cuáles son armas cortas, armas largas, de uso civil, condicional y demás, porque bueno, hay reglamentos que establecen las características para la tipología penal, para saber si son delitos. Eso lo estudian, digamos. Exactamente, claro. ¿no? Ellos lo tienen desde la práctica. Y desde muy jóvenes conviven con armas. Es como para muchos también es una herramienta de protección, o sea, conviven con eso y tienen, incluso nos sorprendían que hasta las propias mujeres sabían, no, sí, era una carabina, pero era de esta característica y... Claro, porque son elementos que ellos tienen al alcance. Esto también habla a las claras de una falencia importante en lo que hace la prevención del delito, ¿no? Una población civil armada. Por lo menos deberíamos ver el tema de la prevención. Yo digo... mi rol o el rol de los jueces es postdelictual, y eso siempre lo aclaro, porque nosotros no hacemos prevención, no podemos salir a hacer los trabajos de investigación previa, del tema educacional también. Está claro, no solo la policía, yo creo que también tiene que haber una cuestión más social, también de lo flagelo económico, obviamente, de todas esas cuestiones, una clase media que cada vez está cada vez más arrastrada a ser una clase baja, mayor frustración, una juventud que no tiene salida laboral, o sea, es todo mucho más, es más amplio el análisis, ¿no? Sí, que la posibilidad de ascenso social está determinado a ocupar un cargo más importante dentro de una banda que delinque, ¿no? Claro, y es tener una identidad, es tener una identidad, porque a ver, si yo, es como hace el análisis Cohen, no es propiedad mía, no lo creé yo, pero él es muy claro cuando dice cómo subsisto, cómo me revalorizo, cómo hago que mi autoestima me ponga en una posición donde la vida tenga un sentido.
y busco mi identidad. Y bueno, estos grupos sociales que a veces te trasvasan lo económico ya, porque es una cuestión de identidad. Sí, es una forma de vida. Exactamente. Es una forma de vida. Pero de la satisfacción que genera causar temor. Claro, porque es el poder, sigue siendo poder. Un poder corrupto, desviado, ¿no? Antinormativo, pero poder al fin. Con respecto a las edades, en el avance de la investigación. Muy joven. Las edades de los que forman parte de estas bandas delictivas. Son muy jóvenes, arranca incluso en la minoría y de hecho estamos hablando de una persona muy bien posicionada dentro de una banda. Mi forma de ver, obvio que todo esto es instrucción y es el fundamento de mi procesamiento, realmente es el fundamento, tengo la convicción de haber arribado a esta decisión con las pruebas que yo colecté, pero hablamos de una persona muy joven que tenía carácter de líder, o sea que si estamos hablando que a los 25 años somos un líder, porque arrancamos antes, ¿no? Seguro, seguro. Realmente usted en algún párrafo también hace una mención especial a la pérdida sistemática de valores y bueno, recién mencionaba también la falta de expectativas de esta juventud, todas cuestiones que obviamente desde su lugar es imposible resolver, ¿no? Pero me parece que es importante destacarlo porque muchas veces esto queda en el lugar donde tiene que quedar, en algún cajón o en alguna... Y me parece que la difusión pública de estas cuestiones puede ser un llamado de atención para aquellos que tienen la posibilidad de hacer algo para cambiar esta realidad, es la forma que yo puedo hacer, escribiéndolo a través de mi procesamiento postdelictualmente. Es una forma de hacerlo. A partir de ahí está quien pueda tomar cada una su competencia. O sea, sabemos, a cada sector tiene su ámbito de ejecución. El mío fue Yo sentí que lo debía hacer, más allá de que a veces uno se tiene que adentrar y en cuestiones que se extralimitan. Quizás yo no siento que me extralimité porque sigo en el contexto del análisis del hecho, pero me parece que por lo menos desde la demostración del caso concreto hicimos nuestro aporte. Ojalá que quienes tengan que oír, oigan. Eso me parece que sería... Nosotros estamos a disposición de todos, incluso hemos escuchado a los vecinos que se han acercado y nos hemos enterado de cada historias particulares que realmente nos han involucrado y nos han conmovido también, porque uno no pierde la capacidad de conmoverse. O sea, uno tiene una función y un deber. Esto es una gran responsabilidad. Seguro. Bueno, y ojalá que esta investigación de la que hablábamos, la investigación de estas bandas, de las causas paralelas, avancen. Me parece que esto es importante porque hay mucha gente que se merece vivir mejor. Sí, no solamente en Barrio San Lorenzo, sino en tantos otros barrios de la ciudad. Le digo a Andrea que ahí hay más gente honesta y trabajadora. Seguro. Estos son grupos que no son mayoritarios, son minoritarios. Lo que pasa es que tienen cierto poder y amedrentan, tienen el poder de amedrentar y tienen armas. Y habrán tenido o tendrán algún tipo de protección también, ¿no? No es algo que a mí me conste ni que surja de la investigación. Ojalá se investigue. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno.